Buenos días. Hoy vamos a explicar el caótico panorama de México de 1821 a 1861. Primero vamos a empezar por los dos bandos, que es el centralismo y el federalismo. El federalismo es el sistema político donde los estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas. Por su parte, el centralismo es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno central. Estos dos sistemas políticos se diferencian por la manera en la que se administran los poderes en el territorio de un país. En el federalismo, el poder político está dividido por territorios, mientras que en el centralismo existe un único gobierno central, es decir, no hay división del poder político por territorios. Esto pasó a lo largo de toda la segunda mitad de México en el siglo XIX. Bueno, y por otra pelea que es la pelea de ideales, que son los liberales contra los conservadores. Bueno, los liberales son partidarios de la filosofía política del liberalismo, que aboga por la libertad individual ante todas las cosas, mientras que los conservadores siguen una corriente de pensamiento llamada conservadurismo, que defiende principalmente el mantenimiento de las tradiciones en la sociedad. Estas dos ideologías tienen diferentes propósitos, pueden contraponerse en algunos aspectos, pero también concuerdan entre otros. La principal diferencia entre una y otra es que radica en que los liberales buscan cambios que favorezcan la libertad individual para una sociedad para que pueda progresar, mientras que los conservadores prefieren mantener las normas y las tradiciones para defender los valores colectivos. En nuestro país, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, tuvimos varios tipos de gobierno. Entre ellos se encuentra la monarquía, que es moderada por la Constitución o el Congreso. El monarca era el jefe del Estado y de gobierno. También tuvimos una república federal, que la soberanía reside en la nación, que es ejercida por el centro y los estados. Tuvimos también la república central, que a su vez reside en la nación, que es ejercida por el centro, y una dictadura como lo pudimos ver con Porfirio Díaz, que es la división de poderes, pero en la práctica predomina el poder ejecutivo. Aunque no todo fue de color de rosas, porque México tuvo que vivir retos como país independiente. Desde el momento mínimo en que se obtuvo la independencia, un objetivo recurrente en las élites políticas regionales permanencia de los poderes territoriales sobre cualquier forma de gobierno nacional. Luego del desencanto que para algunos produjo el régimen inspirado en la Constitución de 1824, el segundo lustro de la década de 1830 inauguró una nueva forma de concebir la administración pública y de gobernar el país. El sistema centralista, al redactar la constitución conocida como de las 7 leyes, los congresistas trataron a toda costa de no repetir lo que consideraban errores inherentes a la Carta Magna de 1824, como la existencia de un tipo de gobierno confederalista que estuvo a punto de fragmentar de manera irreconciliable al país. Otro reto puede ser que varios países no los consideran como país independiente, ya que la corona española regía todavía en sus territorios. Hablando de las 7 leyes, son unas leyes constitucionales de la República Mexicana en 1836 que fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura del sistema del gobierno del país, pasando de un sistema federal a un sistema central, como ya lo expliqué. Hablando de otras leyes, se encuentran las leyes de reforma que vienen a su vez de la guerra de reforma. Bueno, las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1833 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Hablando de la guerra de reforma, también conocida como la Guerra de los 3 Años, fue una guerra civil que aconteció en México del año 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes grupos, los liberales y los conservadores, como ya expliqué, y ambos luchaban por sus ideales. También una cosa grave que ocurrió en nuestro México en estos años fue las intervenciones extranjeras, que se refiere a la intervención francesa de 1862, que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano de 1863 a 1867, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, y a la invasión estadounidense de 1846, que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en 1848. Un personaje muy influyente en estas épocas fue Benito Juárez, Porfirio Díaz, Maximiliano de Habsburgo y Sebastián Lerdo de Tejada,
Sin hablar de nuestro famosísimo Antonio López de Santa Anna, que muchos lo consideran héroe o fue villano, pues él perdió más de la mitad en nuestro territorio nacional. Gracias.